Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Me acompaña Julieta Tobal. ¿Cómo anda, Juli? Hola, ¿qué tal? ¿Bien, vos? Muy bien, muy bien. Muy contentos de acompañarlos por esta hora hasta las 21 por Radio UBA, como siempre, 87.9. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en @derechoafondoRUA, en X también como @derechoafondo. Y ahora también estamos en ¿dónde? En YouTube y en Spotify. Como Derecho a Fondo Radio UBA. Así que los invitamos a seguirnos en las redes. También sigan a las redes de la radio, en Instagram @radio.uba, en X @Radio UBA. Agradecemos en la operación a Leandro Salas, en la producción a Agustín Boteatos, en la coordinación a Clara Sirven. Y bueno, Juli, Arrancamos con el programa, arrancamos con toda. Le mando un saludo grande a mi abuela Hilda, a Gallilda, la Gallilda. Nosotros tenemos, te cuento una, nosotros tenemos en la familia todos apodos de gallos. A ver, contame. Claro, ¿El padre? Mi papá es el gallo, mi mamá es la galla. Y bueno, Galo, la abuela. Mi hermano Gallote, mi abuela Gallilda. Así que le mando un saludo grande, que la otra vez nos escucha siempre, ¿eh? Siempre. La otra vez ofendió que no la Se ofendió porque nos escucha siempre y yo le dije que iba a mandar saludos. Mala mía, ahora van los saludos formalmente. Bueno, si te parece arrancamos, Juli. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Tenemos el placer de entrevistar a Sergio Abrevaya, abogado, mediador, presidente del partido GEN, ex legislador de la ciudad. Te saludamos formalmente, Sergio. Muchas gracias por venir al estudio de Radio UBA. Bienvenido. Gracias por invitarme a mi casa, en el sentido de que estudié en la UBA, así que me recibí en la UBA. Y la UBA es un poquito de todos, ¿no? Todos sí. nos la apropiamos. Queremos Sí. aprovechar tu rol como presidente del partido de GEN, Sí. experiencia también en la legislatura, en un año electoral. Si nos querés contar un poco cómo viene el armado, se cerró, ya están hechas las alianzas, un poco cómo se desarrolló ese proceso. Bueno, fue interesante porque, ¿qué pasa? Es la primera prueba, digamos, del año sin paso, por lo cual tenés lo que fue Juntos por el Cambio, que se atomizó, porque no encontró mecanismo por el cual resolver sus matices, por lo menos entre los que los tenían, ¿no? Por supuesto siempre estaba la pregunta sobre si el PRO termina o no con la Libertad Avanza, pero no va con la Libertad Avanza, así que podría haberse reeditado eventualmente. Pero no habiendo paso, no hubo manera, así que tenés mini alianzas, es decir, está más atomizado, ¿no? Desde el punto de vista del esfuerzo es menor porque vas directo a la elección, y para el votante es menor porque también va a una sola elección, pero la verdad que el panorama me parece que es de muchas ofertas y con la dificultad de aunar más los esfuerzos, al mismo tiempo más identidad, es decir, porque como no vas a dar a paso y después termina resumiendo una sola o dos, ponele, de todas las que van a la paso en una lista, en definitiva vas a ver muchísimas más ofertas. La verdad es que eso se refleja en el voto electrónico en 2 pantallas, por lo menos. Ahí están viendo cómo termina eso, porque no caben en una, ¿no? Hay alianzas y hay partidos que van sueltos. La oferta, además, en algunos casos, como el caso nuestro, que es más orientada al progresismo, es una respuesta un poco a la situación de hoy del gobierno de Milei, pero también al pasado, que fue el gobierno de Alberto Fernández. Así que desde ese lugar de no K y no la Libertad Avanza, y con una postura más pensando en lo social y sobre todo en mi caso en lo productivo, lo económico, el trabajo. ¿Y qué vivienda. significa para vos liderar el partido GEN en esta etapa? O sea, ¿qué implicancia? Muy difícil porque la verdad es que yo siento una pequeña frustración después de 40 años de militancia. Yo empecé a militar a los 18 en el radicalismo de Alfonsín, ¿no? Donde recuperabas la democracia y se arreglaba la Argentina. Era así, ¿viste? Todo había mucha ilusión también. Claro, todo una época de mucha euforia.
Sí, todo iba a mejorar. Y tu granito de arena comprometía todas las decisiones de la Argentina, así que era importantísimo. Y 40 años después hay indicadores que están peor. Y yo no puedo dejar de verlo porque mi ilusión era que mejoren, ¿no? El de pobreza es uno, el de vivienda, el desarrollo económico en la Argentina. Así que liderarlo es, en ese sentido, ir contra este dato, reafirmar que la militancia política es importante, que es muy importante la construcción de equipos y de partidos. Viste que este es un tiempo en el cual lo individual es mejor. Conozco a la persona, sé que es ese y ya está. Sí, pero si no tiene equipo, tenés los líos que tenés actualmente con Milei, que saca a funcionarios como nada, porque no terminan de estar de acuerdo. Los equipos de los grandes partidos acá y en el mundo resuelven esas cosas, maduran las decisiones, saben, aprenden de los errores. La sensación que tenemos es que no hay un aprendizaje de muchos errores. Así que en este tiempo es tratar de recoger esta madurez, este dato que decía, madurez de 40 años de militancia, este dato que conté, de lo difícil que es tener indicadores peores que hace 40 años, y por supuesto tratar de plantear algo que en general en la política no se discute, que cambie estos datos, no de pelearte, sino concretamente cómo cambiarías la pobreza. Nosotros lo hacemos con una propuesta de desarrollo económico y social, es decir, es por las pymes que dan trabajo, es por la exportación liderando esa reconstrucción, y muchas otras cosas. Por supuesto, tiene que haber superávit, o al menos el déficit en esta etapa de la historia argentina puede ser malo, es con una estabilidad en el valor de la moneda, una serie de propuestas contra estos feos datos que te conté, ¿no? Bien, o sea que la alianza, recordemos, va a ser con el radicalismo de ciudad, con el socialismo también. Como presidente de un partido, ¿cómo es tejer una alianza? Decías antes el tema de las PASO que se eliminaron, que de alguna manera también promueve, ¿no?, que haya este diálogo intrapartidario. Sí, es mucho mejor en ese sentido. Nosotros igual siempre tuvimos la postura de una PASO no obligatoria, porque si tenés una lista única, la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Los partidos que van solos o las alianzas que logran resolver una sola lista, ¿para qué ir al PASO? Pero para los que no, te ayuda muchísimo a resolver las representaciones, porque además cuando negociás quién va primero, quién va segundo, es todo un problema la valoración que se tiene de cada uno y de lo que realmente representa, si se da lugar o no a eso. Entonces queda primero, segundo, tercero. Cuando el votante vota, no sabe si está votando el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, porque no sabe cuántos entran, ¿no? Bueno, pero eso es clave. Entonces por ahí vota por uno de una alianza que está tercero y no entra, o al revés. Y todo eso está en una discusión que es mucho más difícil de resolver sin PASO, ¿no? Claro, pero antes hablábamos del tema del individualismo versus, si se quiere, el colectivismo. Sí. Eso hace un poco también. Uno no vota personas individuales, sino que vota ideas, vota un partido, ¿no? Sí, nosotros insistimos en eso casi como si fuésemos una antigüedad. El partido como un equipo, como ideas consolidadas, como una garantía de que esas ideas, si no está Pirulo y está Juan, continúan, con la impronta personal, pero continúan, y la alianza, que es la vocación de aunar, que en realidad es el sistema democrático y republicano, porque la posibilidad de que la sociedad funcione en cierta forma tiene que ver con la aceptación de las reglas. Las reglas al final, sea por votación de una ley, o sea porque se acordaron y esa ley obtuvo el 100% de los votos del Congreso, sea por el mecanismo que sea, son un gran consenso. Y es el primer sistema de resolución, el derecho, primer sistema de resolución de conflictos de la civilización, las reglas. Así que todo eso se empuja desde los consensos. Entonces, aliarte con otro es honrar un poco esa idea que después, si vas al Parlamento, vas a tener que negociar con otros tus leyes para que salgan con algún consenso, ¿no? Y entonces algún artículo que resignás, otro que incorporás. Que todo sería más sencillo si uno lo ve desde esa óptica, desde el lado más del consenso, de la alianza y de, está bien, negocio, esto sí, esto no, claro, pero siempre yendo hacia algo mejor, como decías, o sea, los desafíos a los cuales la Argentina se enfrenta resultarían de una forma mucho mejor, por así decirlo, si todos tendríamos este pensamiento más de alianza. Sí. Y no de individualismo. Te lo resumiría en esta frase, además. Es muy difícil ser democrático.
¿Por qué es muy difícil? Bueno, nos cuesta mucho aceptar esto, que mi verdad no es total y única, y que no es una negociación de 100, no es una negociación competitiva, en el sentido es 0 o 100, todo o nada, es la mía, y si no es la mía será la tuya porque me ganaste. La verdad, existen distintas maneras de ver la realidad y de resolverlas, y no es que es todo neutro y entonces nos podemos poner en consenso en todo. En algún punto lo tenés que votar, por supuesto, porque no hay manera de acordar, porque hay visiones que ya son más diferentes, pero hay muchos temas en los que se puede acordar. A mí me tocó presidir el Consejo Económico y Social de la ciudad, que era como un parlamento de empresarios, sindicalistas, la UBA está, y 26 organizaciones, todos muy representativos. Y las discusiones de los temas eran profundas, entre gremios, empresas sobre todo, y cámaras eran profundas, sobre vivienda, sobre las posibilidades de desarrollo económico de la ciudad, y los consensos se alcanzaban entre visiones muy distintas, porque cuando vas al tema podés trabajarlo. En las alianzas tenés que repetir ese espíritu, tenés que buscar construir con otro una opción que además haga fuerza, y eso implica entender que hay otra mirada. Por eso es difícil ser democrático. Claro, en este armado de las alianzas responde netamente a una cuestión ideológica, digamos, de compartir ciertos valores y principios, o también se ponen, digamos, a consideración los que son los proyectos de ley que cada partido tiene en bandeja, digamos. Mira, te acercan distintas cosas, ¿no? Te acerca la mirada, no sé si llamarla ideológica, pero sí de valores. Vos dijiste de valores. ¿Qué es lo que más valorás? ¿Cómo es tu agenda de temas principales? Te acerca mucho eso. A veces las leyes. A veces ocurre, por ejemplo, lo que fue Juntos por el Cambio. Nosotros lo integramos recién al final, porque no compartimos el gobierno de Macri, pero después del gobierno de Macri sí nos acercamos para hacer algo mayor, y ahí había algunos proyectos de ley que estaban en acuerdo y otros no había acuerdo. Y bueno, la alianza trataba de llevar los que había acuerdo adelante, después en el Congreso en todo caso se veía, pero las que tenían acuerdo eran un punto de coincidencia que se esgrimía, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, Juntos por el Cambio tuvo una de las propuestas, cómo podía ser una reforma laboral antes de la llegada de Milei, y nosotros que somos bastante cuidadosos con el tema, porque el trabajo casualmente para nosotros es uno de los temas centrales en la eliminación de la pobreza, encontramos algunos puntos de contacto, porque hacía falta para las pymes sobre todo una reforma que le permitiese contratar con más facilidad, y serían proyectos de ley. Y ya hablando del tema de los proyectos de ley, de todos los proyectos de ley los cuales propusiste, formaste parte, ¿cuál considerás que es el que tiene mayor impacto en la vida cotidiana, tal vez? ¡Wow! Muy grande la pregunta, muy no, amplia. porque además cuesta elegir. Mira, yo tuve, igual voy a tirar 2, pero tuve como 100, de los cuales leyes aprobadas, de los cuales, no sé, imagino que 30 deben haber sido importantísimos para la ciudad, algunos de los cuales siguen sin reglamentarse y no se aplican y son importantes. Hay 2 que cambiaron la ciudad. A ver. Uno es la ley de administradores de consorcio. Cuando se aprobó la ley, hasta ese momento no había manera de remover el administrador. Todos los reglamentos de copropiedad repetían 2/3 del total de los copropietarios para remover, por lo cual si no se había aprobado en una asamblea cuánto era el mandato, duraba in eternum. No lo podía sacar nunca. Entonces nosotros hicimos una picardía con las asociaciones de consorcistas de ese momento. Yo presenté el proyecto trabajándolo mucho con ellos, que era, bueno, vamos a ponerle mandato, porque la ciudad, por la autonomía, tiene posibilidad de regular las actividades. La actividad de administrar la vamos a regular. Entonces el registro lo vamos a convertir en un registro obligatorio, incluso con multas por ejercer mal y demás. Y vamos a crear 1 año de mandato. Si nada dice el reglamento respecto del plazo o acuerdo, duran 1 año. Y al día de hoy se aplica
al principio fue durísima la pelea por el tema, Claro. pero se aplica a rajatabla. Es la ¿no? 941, la ley, la 941. Originalmente la 941, después tuvo muchas reformas, la mía es la que incluye, porque originalmente la 941 era un registro voluntario, que no era nada. Claro. Y lo convertimos en eso y le metimos más cosas, como lo que te acabo de contar, multas, y el año cambió la ciudad. Pero por supuesto la pelea contra el mal administrador, como contra el mal abogado, contra todo, ¿no? Continúa, ¿no? Es que siempre que uno toca intereses va a haber una parte afectada, ¿no? Y además la posibilidad de regular lo que es malo implica que vas quitando lo malo, pero no implica que ganes la pelea totalmente, ¿no? No. Es decir, lo que yo siempre digo es denuncian en el registro que los multan a los malos administradores y bueno, de esa manera lo resuelven. Debo decir que el año pasado en mi edificio hubo 4 administradores diferentes. Ese nivel. Bueno, agradecerle a Sergio. Sí, porque antes no podía sacar nunca. Nunca. Te Estaría el robaban mismo todavía. eternamente. Nunca. Así Bueno, que gracias. Bueno, y te digo Sí. otra ley, que esa también sufrió modificaciones, pero ya nadie recuerda dónde empezó. La posibilidad de estacionar a la izquierda. Fue una dura negociación con el gobierno de la ciudad porque el proyecto preveía, como es ahora, hacerlo como regla. Se puede estacionar a la izquierda y eventualmente, donde no se puede, ponerse el cartel de prohibido estacionar. La negociación con, en ese momento, Dietrich, que era el ministro, para que se apruebe esto de la negociación en el Parlamento es eso. Es decir, Dietrich, ministro de Transporte de de Nación. de la ciudad. Ah, de la ciudad. La ciudad. Estamos hablando, Esta ok. es más antigua, Bien. sí. Y entonces, de mi primer mandato. Y entonces, que sí que no, bueno, hagámoslo poniendo carteles de permitido. Yo decía, ¿vas a llenar la ciudad de carteles? Bueno, es la única manera. Porque hasta ese momento la idea era, se estaciona a la derecha y a la izquierda, es una cosa rarísima, imposible. Así se llenó la ciudad de carteles de azules a la izquierda. Pero en los últimos años se fue retirando carteles y finalmente se sancionó la ley que dice siempre se puede estacionar a la derecha e izquierda, tiene una cantidad de digamos de requisitos, ¿no? Metros, bueno, sea transporte público y demás, y después viene, en el caso de este prohibido, un cartel negativo de prohibido estacionar que te lo dice claramente, entonces es la excepción, no estacionar. Claro, bueno, ese es un temón, ¿no? El transporte en la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de gente que ingresa y sale de la ciudad todos los días. Que bueno, hay que ver. Yo no sé si toda la ciudadanía está enterado de estas modificaciones, ¿no? Sigue por ahí todavía el mito que siempre estacionar a la derecha. Era así. Era así, claro, sí. Históricamente quedó. Recordemos que estamos conversando con Sergio Abrevaya, es abogado, fue legislador por la ciudad, presidente del GEN. Te quería preguntar, Sergio, esta cuestión, si bien estamos en una elección de medio término, hay una cuestión histórica que pasa en Argentina, que es cuando hay un cambio de gobierno, que por lo general se creen fundacionales, ¿no? O sea, todo lo que sucedió antes no sirve nada y ahora venimos a refundar una nueva Argentina, un nuevo país. Y atándole un poco a esto de las alianzas y el diálogo, ¿no? Que la democracia implica necesariamente un diálogo. ¿Cómo se articula esto? ¿Cómo se puede hacer para que de cara al futuro por ahí los candidatos no estén hablando de lo mal que hizo el otro, sino esto habría que conservarlo? Todos los anteriores fueron malos. Todos, siempre. Es tremendo. No, yo coincido con vos, no tengo esa mirada, creo que de todos los gobiernos se rescata algo. Si hablamos de la ciudad, por supuesto que es así. De los últimos años, rescataría por ahí la política de vivienda de los últimos 4 años para lo que fue Rodrigo Bueno, Villa 31 y demás, pero no el tema de vivienda para los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires. Sigue siendo un problemón alquilar. Expensas caras para tan caras como el alquiler. Vivir en Buenos Aires es caro, en las ciudades grandes del mundo es caro, pero acceder a la vivienda no es tan caro como acá y ese no se resolvió. En cambio, para lo que es Villa de Asentamiento sí, era un tema importante, yo creo que eso estuvo bien. Creo que el Paseo del Bajo fue una buena obra, creo que no haber hecho subte en los últimos 8 años estuvo mal, muy mal. La ciudad de Buenos Aires tiene 60 kilómetros, la ciudad de Santiago de Chile tiene 100 y está licitando 3 más líneas, así que imagínate el nivel de atraso que tenemos, y nosotros empezamos en 1912, primeros en Latinoamérica.
creo que hay cosas para rescatar en todos. Podría decir otras cuestiones que me parece que pueden estar bien y otras que están mal. Elegí esas para dar claro que sí, que las continuidades valen la pena, que lo que se hizo bien se tiene que retomar y lo que se hizo mal, bueno, mal, para vos mal, vale la pena cambiarlo, ¿no? En La Nación me parece que es peor el tema de vine para refundar, porque por ahí en el caso de la ciudad tenés 20 años del PRO, entonces como que entre ellos, igual ahora se están peleando, viste que es una cosa insólita, interna, realmente sí. Es como si rompiesen el chanchito y se peleasen por romperlo primero y después por lo que había adentro, ¿no? De afuera es una pena verlo, que se peleen de esa manera, pero más allá de esa pelea, lo cierto es que hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de la visión exclusiva que tuvo el PRO, ¿no? Eso me parece que así como retomás cosas útiles, se puede tener otra mirada. Una es esta que les decía, la de vivienda y la del transporte, ¿no? Me parece que son cosas que por lo menos de nuestro lado las vemos distintas. Estamos conversando con Sergio Brevalla. Quédense que enseguida continuamos con la entrevista. Continuamos en Derecho a Fondo. Estamos entrevistando a Sergio Brevalla, abogado, mediador, docente, presidente del partido GEN, fue legislador también por la ciudad. Estuvimos hablando de muchos temas que hacen a la ciudad de Buenos Aires, que a todos nos preocupan, y siempre, y es bueno recordarlo, en un año electoral, los proyectos de ley son el mecanismo democrático de representación para cambiar aquellas cosas que no nos gustan o que se pueden mejorar, ¿no? Y bueno, creo que Sergio en ese sentido has impulsado muchísimos proyectos de ley y queríamos un poco indagar acerca de eso. Sí. Por ejemplo, hay algunos peculiares, porque digo, uno presenta el proyecto de ley, no sé cómo es el proceso, ¿no? Pero digo, uno presenta el proyecto de ley y después puede salir o no salir, o claro, te lo modifican y ya no es tu proyecto de ley. Había un proyecto acá, Juli, sí, fotomultas para dueños de perros. Sí. A mí me llamó la atención el nombre. Lo dejamos a Sergio que desarrolle. Nos pusimos a investigar, nos gustó. Vos sabés que más allá de que yo camino a la ciudad, tengo perros, muchos años he tenido varios perros, y esto es algo, lo que voy a contar es algo que yo ya sabía, pero voy a contar la vera historia, porque uno toma las ideas para proyecto de ley porque la gente te lo plantea. Y por supuesto, yo vivo en una PH, en el barrio de Caballito. Y en la zona, digamos, sería 2 cuadras, tenemos un grupo de WhatsApp. Y este era un tema recurrente. Porque además, algunos tenían cámaras en sus casas y mostraban, mirá, acá está otra vez esta que no levanta la deposición del perro. La verdad que da mucha bronca. Porque el perro no es el sucio. El sucio es el dueño, que lo limpia. La modalidad del porteño en el tema basura o ensucie es en casa limpio, afuera sucio. La verdad es que la norteamericana, ¿no? Que es por ahí cuida afuera, pero no es tan así como los porteños en casa. Y entonces yo dije, bueno, esto tenemos que encarar algún formato para empezar a cambiar la cultura, digamos, porque en realidad cuando aprobás una ley como esta, que es la fotomulta para el que no levanta la deposición del animal, lo que estás haciendo no es buscando multar, porque siempre está la pregunta, pero ¿cómo lo identificás? Bueno, si está la foto, el punto es que deje de hacerlo. Claro, es decir, el objetivo es ese. Que levante. En otras épocas era peor, o sea que esto mejoró, pero no mejoró lo suficiente. Y la verdad es que es un problema para el que pisa eso, porque además multiplica una serie de enfermedades, para el que vive en esa casa que tiene que limpiarlo, después, viste, sale a limpiar la vereda, que es una obligación del frentista. Así que esa fue la propuesta, que no se aprobó. No se aprobó. No se aprobó, pero además porque yo estaba en el final de mi mandato. La verdad es que con más tiempo yo creo que lo lograba. Porque tuvo buena cobertura. Los medios dijeron, sí, por fin. Pero a ver, está bueno tomarlo por ahí como un caso de análisis porque es algo que, a ver, no sé si, en definitiva eso hubiese hecho que las personas levanten todo lo que tengan que levantar y no dejen nada, pero en este caso, digamos, cuando son proyectos que por ahí no requieren presupuesto
es más fácil, ¿no? Por ahí sin duda, claro, eso es una de las variables clave. Los gobiernos que tienen sus mayorías parlamentarias, o por lo menos su bloque grande, los mandan a trabar cualquier cosa que tenga presupuesto, salvo que tenga en el balance alguna utilidad en la gestión, ¿no? Así que siempre esa negociación estás, la primera pelea la tenés con eso, ¿no? Por supuesto. Y la que sí fue sancionada fue la multa por tirar colillas de cigarrillo. Sí, esa, sí. Esa también es. Esa la hicimos con una ONG que lo tenía contado el tema, lo tenía calibrado, tenía claro lo que había pasado. Yo le agregué una explicación histórica. La legislatura, y a mí me tocó una parte de esa legislación cuando fui por primera vez legislador, había aprobado la famosa ley que prohíbe por primera vez fumar en oficinas, en restaurantes y demás. La primera dejaba un cubículo, yo no sé si ustedes se acuerdan, se podía fumar en un, si el restaurante ponía unos ventiladores y vidrio y qué sé yo, podía fumar en un pedacito. Finalmente aprobamos que no, que ni eso, nada. La gente empezó a fumar en la calle. Y claro, lo que antes iba al cenicero, que iba a la basura, que terminaba en una época enterrado, en otra época podía tener algún reciclaje, ya más posterior, más cercana a nosotros, pasó a la vereda. Porque, ¿cómo se apaga el cigarrillo? Con el dedo así, ¡ping!, lo tira, lo pisa. En el mejor de los casos, pero la mayoría creo que lo hace, y se va, y la deja ahí. Ahora, ¿qué pasa con esas infinidad de colillas acumuladas que antes no existían, porque se fumaba adentro? Van a parar a las alcantarillas, no van a la basura. Entonces lo que contaminan es directamente el agua. Y la contaminación es tremenda. Tiene una cantidad infernal, ahora no me acuerdo la cantidad de químicos de contaminación. Y además tiene una cantidad, y es una cantidad importante de colillas, las que, sobre todo en lugares de oficinas o microcentros y demás, es impresionante. Impresionante. Y hay otro proyecto también que me parece interesante, que tiene que ver con las apuestas online, ¿no? Es un tema que está... Hoy en día está muy de moda, es muy preocupante, muy alarmante. Es muy preocupante, sobre todo cuando, digamos, se sabe que los que a veces acceden a esas cuestiones son menores de edad. Claro, porque el tema, mira, es a esta altura el descontrol, ¿no? Cuando yo era legislador, planteé que ni siquiera voté en contra de aprobar el juego online, pensando que ni siquiera logré entrar. Pero claro, más allá de mi postura, esto hace unos años. Después fue imparable, o era imparable, se veía venir, digamos. Era imparable el internet y la posibilidad de jugar, en todo caso, merecía algún control. Así que termina, más allá de mi voto en contra en ese momento, termina a los 2-3 años comenzando un sistema controlado. Ahora, el sistema controlado, para mí requería algunos ajustes que se hicieron a partir de estas denuncias actuales, no alcanzó. Tenés una cantidad impresionante de páginas de juego online, truchas les decimos, en el que juega cualquiera. Es decir, ya no hay control biométrico o de localización o de la tarjeta del titular que paga. Mandan un pibe a una escuela a la salida a regalarte, entre comillas, plata en la página de juego trucha. Sí, y mismo muchas personas reconocidas, famosas promocionándolo. Y muchas famosas promocionándolo. Y lo increíble, y algunas, ahí me paso un poquito, y algunas promocionando también en las oficiales, que para mí no está bien, y que por ahí hacen juego de que soy una mamá divina, y muestran a los chicos que sí, después la ves promocionando el juego oficial, y decís, bueno, pero el juego oficial que lo promocione otro, digamos. Y otras promocionando las truchas, y han sido varias de ellas, entiendo que ya procesadas en la ciudad. La verdad que es tremendo, para los chicos es una compulsión. Está definida el juego, la enfermedad de ludopatía, como una compulsión a jugar. En un chico es destructivo, es como haberle dado droga. Es decir, más allá de que sea diferente el tipo de enfermedad en lo químico, pero la adicción es tremenda. Y la preocupación del chico cuando pierde, además operan con juegos tipo, si retirás la plata pero te la doy en 12 horas, pero si seguís jugando la tenés ahora. Todo esto el chico no se da cuenta, y si es adicto al juego peor. La preocupación por no poder responder económicamente es casi para suicidio. Lo digo porque ha habido casos, lo habrán leído, de suicidio porque no podían pagar. Sí, sí, es un tema muy delicado que seguramente
requiere de ahí de revisión de los de legisladores. Para ir cerrando, Sergio, habíamos hablado de proyectos de ley que se aprobaron, pero que a veces no se cumplen. Te quería preguntar puntualmente de la ley de celiaquía, que digo, quienes padecen la enfermedad es un tema muy complicado, hasta socialmente, ¿no? Que tienen que ir y preguntarle, le hacen un interrogatorio casi al mozo a ver cómo se prepara la comida y si pueden o no pueden. Es una ley que está buenísimo y hay leyes que, como todas las que hablábamos recién, el tema es si se cumplen o no se cumplen. Mira, esa no se cumple como está planteada. Nunca fue reglamentada. La segunda y la primera ley es simultánea con la nacional, y es la que permitió que crezca el número de celíacos porque se incluyó el diagnóstico, porque antes había un subdiagnóstico, es decir, la gente no sabía que era que era celíaca, y es más, creció el número de intolerantes al gluten gracias a este tipo de diagnósticos en hospitales y demás. Introdujo una serie de cuestiones de difusión y también de ayuda económica. Ahora, la segunda ley es la que no se cumple y es muy importante, porque vos diste en el clavo. Para una familia que tiene un integrante celíaco, ir a un restaurante es un tema, porque tiene que estar seguro que donde dice menú para celíacos sea cierto. Sí, porque hay todo un tema también, bueno, creo que hoy en día ya está un poco mejor de cierta forma, porque ya es más común que haya celíacos y uno más reconoce, sobre todo en Capital. Verdad. Creció bastante lo que son los restaurantes con comida para celíacos. Sí. Pero todo el tema de la contaminación cruzada, que dice que es para celíaco y en realidad a veces no lo es. Por eso la ley lo que planteaba era, si vos querés ser conocido como un restaurante que tiene oferta para celíacos, te inscribís, tenés una cucarda que dice que no solo hiciste los cursos, que igual el gobierno da los cursos, pero que hiciste los cursos específicos, y además tenés o doble cocina, pues si no, no hay manera de evitar la contaminación cruzada, o le compras una pyme que elabora el alimento y llega hasta tu plato calentado sin sacarle el nylon. Bueno, eso está sin reglamentar. Ahí el gobierno, desde que se aprobó, cree que no importa, que no hace falta, que ellos controlan todos los menúes. Es cierto, por eso creció, no es que no es cierto, pero para mí es mucho mejor como claramente lo plantea la ley. Yo me estoy seguro si pasó por un examen o yo pude ver que realmente el menú está garantizado, ¿no? Claro. Sergio, para cerrar, te pido breve, que nos estamos quedando sin tiempo. Perdón, el tema de las... No, es súper entretenido, vuela el tiempo, porque aparte lo pimponeamos por todos lados. El tema de reducción de expensas. ¿Cómo podemos hacer para bajar el precio de las expensas que ha aumentado muchísimo este último año? Mira, yo te digo 3 elementos centrales, que algunos son propuestas porque están sin cambiar y otros tienen que ver con que es importantísimo que el consorcista controle. La primera tiene que ver siempre con administradores. El mal administrador cae o te das cuenta si revisás los gastos. El tema siempre está en proveedores, en reparaciones, ahí hay que mirar. Y si tenés uno bueno, cuídenlo, ¿no? Los buenos profesionales hay que cuidarlo, porque no hay que hablar mal generalizando, se trata del que es malo y es bueno. Lo mismo sucede con el segundo tema, encargados. Ahí no es un tema de la gente, sino de las asociaciones de consorcistas que tienen que estar sentados en paritarias, porque el problema no es el salario del encargado, el problema es una cantidad mayor de obligaciones, los reemplazos por vacaciones o por enfermedad, que no todos los consorcios pueden pagar, porque no sos una fábrica. El consorcio, por ahí tiene consorcistas que ganan menos que el encargado, por lo cual depende del tipo de consorcio, de la categoría, es que pueda pagar todo lo que dice el convenio, y esto el convenio no lo respeta de la misma manera. Así que, ¿por qué? Porque la paritaria es entre el sindicato y los administradores de consorcios. No, perdimos ahí. Tercer tema, los servicios. Hace años que nosotros planteamos, incluso yo he ido personalmente a muchas audiencias públicas por tarifas a plantear, no pueden seguir cobrándole a los consorcios la tarifa que cuenta el kilowatt o la kilocaloría como si fuese un gran consumidor. Viste que vos pagás más por unidad si consumís mucho más. Claro, pero no es que consumís mucho más en los servicios centralizados, sino que sos 10 viviendas. Te tendrías que aplicar la de vivienda o de un promedio de vivienda, y entonces bajaría el consumo. Así que eso es lo que estamos pidiendo respecto de servicios, que los que tienen servicios centrales les impactaría muchísimo. Y además el IVA. El IVA hay que sacarlo de una cantidad de servicios. En consorcios sería central. 2 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires viven en consorcios.
Clarísimo. Estuvimos conversando con Sergio Abrevaya, abogado, presidente del Partido GEN, ex legislador. Te agradecemos, Sergio, tu presencia acá. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Consultorio Jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al Consultorio Jurídico de Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Llegamos a la parte que más nos gusta, el consultorio jurídico, donde los escuchamos a ustedes, a los oyentes. Recuerden que para mandarnos las dudas pueden enviarlas al WhatsApp al 11 37 61 14 73, 11 37 61 14 73, o también pueden mandarlas al Instagram, como lo hicieron, en @derechoafondo_RUA, y intentaremos contestarlas, ¿no, Juli? Así es. Bueno, vamos con la primera. Dale. Malena de Flores nos consulta. Trabajo hace 5 años en una empresa, siempre en la misma sucursal, cerca de casa. Ahora me quieren trasladar a otra sucursal mucho más lejos. Tendría casi 2 horas de viaje por día y mayores gastos. ¿Pueden obligarme? ¿Y qué pasa si no acepto? Bueno, para Malena, acá hay un tema que nosotros sabemos, le llamamos el ius variandi. ¿Qué sería eso? Es una facultad que tiene el empleador de poder modificar, ya sea, por ejemplo, la jornada de trabajo, un horario en particular, siempre que no sea no de jornada diurna, jornada nocturna, ¿no? Siempre que sean dentro de la misma jornada, tal vez un horario. O mismo un lugar, el puesto de trabajo donde presta tareas, que sea otro lugar, pero siempre en la misma zona. Lo mismo que puede ser con un cambio de tareas. ¿Se pueden modificar las tareas? Sí, pero no la categoría profesional, que ese es otro tema. Entonces, bueno, dentro de ciertos parámetros, el empleador puede hacer modificaciones de forma unilateral, que le llamamos así porque es a voluntad del empleador, ¿sí? El tema acá es que lo que nos está comentando es que demoraría muchísimo más en llegar a su trabajo. O sea, realmente le perjudica no solo monetariamente, porque además los gastos de viáticos son superiores, sino que una cuestión de tiempo durante ese día. Entonces la está perjudicando, inevitablemente. Entonces, desde este lugar, lo que puede hacer es hablar primero con su empleador, manifestar la situación de que realmente ya no se puede cambiar de trabajo, y ante la negativa del mismo decirle no. O sea, el puesto de trabajo va a ser en este otro lugar, aunque a vos te demore y te perjudique, las reglas son así, el trabajo es así. Esta es tu forma esta es nuestra forma de trabajar, tómala o déjala, ¿sí? Ante esa situación es lo que nosotros llamamos como un ejercicio más abusivo, podría ser, del poder, de la situación del empleador. Entonces el trabajador podría, ¿sí?, darse por despedido por exclusiva culpa, ¿sí?, de su empleador. Sí, ahí siempre entramos en intercambio telegráfico, ¿no? Exacto. Igualmente, a ver, para por ahí entenderlo en un plano más del llano, este ius variandi, el empleador tiene que tener facultades para reorganizar la empresa, ¿no? Digamos, en términos de mejorar la productividad, por ahí quiere cambiar un sistema más avanzado, reorganizar la oficina y demás. Esas cuestiones puede hacerlas el empleador. Lo que acá tiene que primar es la razonabilidad, ¿no? O sea, 2 horas de viaje, algo que antes por ahí lo tenías, no sé, no claro acá, pero suponemos que lo tenías cerca del trabajo y no parece muy razonable. Ahora, también puede ser que la persona por algún motivo le represente una mejora, ¿no? Que por ahí tiene un aumento de salario, una mejor categoría y demás. Si el trabajador está de acuerdo, no hay problema. Bienvenido sea, acepta la situación, acepta el lugar, el cambio de trabajo y continúa. Absolutamente, siempre tiene que primar la buena fe acá, ¿no? Exacto. Y la razonabilidad. Si es algo que, a ver, porque a veces no es que en la LST está tarifado todo lo que se puede y no se puede, digamos. Por eso tenemos principios. Por eso tenemos principios y en ese marco hay que ver si resulta razonable o no resulta razonable. En este caso, como está planteado, 2 horas de viaje, pareciera ser que excede lo razonable. Pareciera ser que sí. Perfecto. Bueno, ¿te parece? Continuamos con la siguiente consulta. Dale. Ramiro de Lanús nos comenta, mejor dicho, renuncié al trabajo y trabajé 3 años en un local comercial. ¿Cómo calculo cuánto me corresponde de indemnización? Y qué tema, porque la indemnización en realidad si renuncia no le corresponde, lo que sería indemnización por antigüedad, SAC, todo, multas, etcétera, que bueno, que hay un tema con las multas, pero teniendo en líneas generales sería la liquidación final. Exactamente, hay un tema que, digo, a grandes rasgos, todos por ahí el que no conoce derecho de trabajo dice, bueno, 1 año de indemnización por año de antigüedad.
Lo que pasa es que eso es en caso de que haya un despido, ya sea que este despido directamente el empleador te despida o que el trabajador se considere despedido, lo que es un despido indirecto. En caso de renuncia, no es ninguno de esos dos supuestos. La renuncia siempre damos por sentado que es voluntaria, se tuvo que haber hecho mediante un telegrama laboral, con lo cual indemnización no hay porque no hay daño. Porque, exacto. Uno renunció voluntariamente, lamentamos decirle a Ramiro. Lo que sí hay, como decía Juli, es una liquidación final de los rubros remunerativos que le correspondían por el salario. Es decir, por ejemplo, si hay vacaciones que no se tomaron, sí, las vacaciones percibidas y no gozadas. Pero bueno, en línea general es para entender el concepto, porque es verdad que muchas veces uno se confunde, no de mala fe, pero si no se confunde y dice, bueno, yo ya renuncié, ahora quiero mi indemnización, y la realidad es que no le correspondería una indemnización. Exactamente, o sea, si trabajaste, por ejemplo, hasta el día 10, te tendrán que pagar esos 10 días trabajados, pues generalmente te pagaban al principio o a final de mes, pero no te va a corresponder una indemnización, eso tiene que quedar claro. Bueno, tenemos una pregunta más. A ver. Nos consulta Teresa de Campana, que tiene un inmueble con su hermano, el cual él está viviendo con su familia, pero es de los dos. ¿Qué puedo hacer? Qué pregunta, ¿eh? Sí, que da a entrever, bueno, hay varias opciones. Sí, es como muy abierta la pregunta. Me imagino que lo habrás hablado esto con tu hermano, si no, primera recomendación, siempre la comunicación. A ver, llegado el caso de que no se pongan de acuerdo, porque también es difícil cuando alguien está viviendo ahí y el inmueble de los dos, se genera una situación de conflicto. Sí, de incomodidad y de conflicto, porque a veces uno no quiere molestar al otro, más si vive con su familia, o sea, hay como una situación incómoda. Pero bueno, siempre nosotros apelamos como primera medida a la negociación, al acuerdo, a tratar de... Y ahí a veces, viste, pasa por ahí, sobre todo si es un inmueble que viene de herencia, que no, que yo me ocupaba más, todo. Se mezcla ahí los conflictos y las relaciones. Pero en términos generales lo que tenemos que decir es que como el inmueble es de los dos tienen derecho sobre ese inmueble. Hay un condominio ahí, con lo cual, si está haciendo uso exclusivo... Teresa, vos podrías reclamar lo que es un canon locativo, que obviamente primero va a haber una mediación, si no se ponen de acuerdo se determinará judicialmente, pero bueno, siempre la idea es tratar de evitarlo. Es como si el canon locativo tal vez es como llamarlo como un alquiler entre comillas, ¿sí? O sea, lo que te correspondería a vos de forma proporcional. Claro. Como para que lo entienda. En este caso no aclaran qué porcentaje tiene cada uno, entendemos que tienen mitad cada uno, sería un 50%. Exacto. Y en caso de que eventualmente en algún momento quieran, digamos, venderlo, o por decirlo así, lo que se hace es una división de condominio, que también lo mismo, la idea es que eso se pongan de acuerdo en la venta o que alguno le compre a otro, porque si no eventualmente lo que va a suceder es que ese inmueble va a ir a subasta por un precio... con un precio bajo. Mucho más bajo por lo menos de lo que son los valores de mercado, y entonces pierden los dos. Entonces, son conflictos en los cuales, digamos, si se judicializan, ya es como que de alguna manera perdieron los dos, así que la recomendación es tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Hasta acá llegamos, Juli, con el consultorio jurídico. Bueno, esperemos haber aclarado todas las dudas. Esperemos que sí, yo creo que sí. Y enseguida volvemos con más Derecho a Fondo. Cuando hablamos de derecho, no podemos hacerlo a medias. Escuchá Derecho a Fondo, sin medias tintas. Bueno, llegamos al final del programa, Juli. Estuvo bueno el programa. Sí, se me pasó volando, un programón. Lo bueno es que para los que se engancharon tarde, lo pueden volver a escuchar en Spotify y en YouTube, como Derecho a Fondo Radio UBA. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en @derechoafondoRUA, en ex Derecho a Fondo, sigan también las redes de la radio, que hay un montón de programas súper interesantes, @radio.uba en Instagram, en ex @radioUBA. Bueno, queremos agradecer, como siempre, en la producción a Agustín Boteatos, a Leandro Salas ahí en la operación, a Clara Sirven en la coordinación. Esto fue todo por hoy. Y los esperamos. Los esperamos la semana que viene, en el mismo lugar, a la misma hora, a las 20 horas. ¿A las 20 horas? Para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo.
Derecho a Fondo por Radio